Ahora finalizamos este quinto simposio internacional y noveno anual sobre donación y trasplantes con el tema de las ponencias. Ahora invitamos a la doctora Alba Hoyos Velasco, quien nos va a exponer sobre los alcances de las voluntades anticipadas en donación y trasplantes, una visión desde bioética y biojurídica. Ella es médico, cirujana de la Universidad de Caldas, médico especialista en Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Fundación de la Universidad del Rosario, epidemióloga clínica de la Universidad Autónoma del Bucaramanga y estudiante de maestría en Bioética y Ética en la Investigación de la Universidad de los Andes. Actualmente es médico intensivista y referente de unidades de cuidados intensivos de la Subred Norte, intensivista de la Clínica Marley. Dentro de sus publicaciones o logros está su formación profesional, visión integral y experiencia en el manejo clínico y administrativo de unidades de cuidado intensivo y su formación basada en humanismo y bioética. Bueno, en estos últimos 30 minutos lo que tengo planeado hablar es una breve introducción, las generalidades de voluntades anticipadas, la formalización, el impacto en trasplante de órganos y las conclusiones. Yo sé que ya han venido hablando sobre el tema de voluntades anticipadas en las charlas previas y pues acá les vamos a dar un poquito más a profundidad, vamos a hablar sobre el tema. ¿Por qué es importante? Resulta que cuando tenemos un paciente en condición crítica, nosotros los médicos nos centramos en el paciente, en el enfermo crítico. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos, la tecnificación de la medicina hace que estos pacientes tengan más posibilidades y que aumenten sus expectativas, pero eso mismo nos hace que se dificulten un poco la toma de decisiones al final de la vida. Nosotros no nos podemos centrar solamente en el enfermo, en el paciente, tenemos que tener en cuenta que ese paciente tiene una familia, hay que tener muy claro el concepto de dignidad humana, que es muy subjetivo. Hay que tener en cuenta los valores, las creencias, y el médico, el personal asistencial no solamente tiene que tener una sólida formación médica, académica, sino que tiene que ser ético, tiene que tener una rectitud moral y tiene que ser un experto en humanismo. Mejor dicho, lo que se viene de aquí en adelante es una atención humanizada, centrado en el paciente y su familia. Cuando vamos a comunicar una mala noticia, digamos que se genera una crisis, nosotros somos ese vínculo para que la familia y todo lo que se viene con relación a la comunicación de esa mala noticia, recordar siempre que los pacientes y la familia tienen derecho a que se les esté informando en tiempo real lo que está sucediendo. Cuando vamos a comunicar una mala noticia tenemos dificultad para la obtención de consentimientos, puede haber falta de comprensión de los familiares porque para nadie es fácil después de que un paciente está totalmente bien y tiene un trauma catastrófico o algo, un infarto o alguna situación en la cual ya el escenario es diferente. Entonces esto genera tensiones éticas en el grupo asistencial, genera crisis. Esto genera un impacto emocional, puede haber resistencia a aceptar la condición actual, hay una negación y esto puede generar confusión. Como les digo, a los pacientes y a su familia se le debe informar paso a paso lo que está haciendo, se le debe explicar las alternativas terapéuticas que estamos dando, si hay que hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico y esto va a generar que haya mayor colaboración. Nosotros no hablamos de donación cuando estamos a plenos, damos como estableciendo tratamientos curativos, pero sí les abonamos el terreno para que el médico operativo llegue y pues haga todo su proceso, porque si digamos no lo hacemos bien, no tenemos una buena comunicación, no es empática, cuando llegue a hablar de donación no va a ser exitosa. Entonces nosotros influimos en el proceso del duelo, en el proceso de donación y amortiguamos el impacto. Entonces nuestro trabajo es arduo, es muy importante, como le digo, no abordamos el tema de donación, pero sí les dejamos el camino abonado. Hablando de la tecnificación de la medicina, el primer trasplante de órganos que se realizó fue en 1954 por Joseph Edward Murray, que fue el que realizó el primer trasplante renal,
Y digamos que en ese tiempo o mucho tiempo atrás esto era experimental, pero resulta que ahora el trasplante no es experimental, es una terapia definida, establecida y es la tercera terapia más costo efectiva según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digamos que para muchas patologías esta es la terapia definitiva que le va a mejorar su calidad de vida, pero el problema ¿cuál es? La disponibilidad de órganos. Hay un desbalance entre la necesidad y la oferta de órganos que hay. Entonces, revisando la literatura pues mundial, ahí desde la bioética se plantea inclusive dar como solución a ese tipo de conflictos, y hay unos artículos muy interesantes que no vienen al caso porque digamos que no está regulado en la normatividad colombiana, pero sí los invito a que revisen cómo es el modelo de trasplante iraní, que hay mucha gente que pues aquí es experta en el tema, pero me pareció muy llamativo y muy interesante. En cuanto a la tasa de donación, en Colombia es 6.45 por millón, en Estados Unidos es 39.1 y en España 41.93. ¿Qué quiere decir eso? Que a nosotros todavía nos falta mucho para aprender, muchas experiencias positivas que ellos tienen, mucho camino por recorrer, y siempre pues mirando a donde están mucho mejor que nosotros, para todo en pro de la mejora continua. La tasa anual de trasplantados en Colombia es 23.5 y en España 115.31, casi 5 veces lo que trasplantamos en Colombia lo hacen allá en España. ¿Cuáles son esas posibilidades para poder como equiparar esa necesidad y la oferta de órganos y tejidos? Entonces está el consentimiento presunto, el uso de donantes marginales o de criterios extendidos, la donación de donantes vivos y la donación de órganos emparejados. En Colombia está la ley 1805 del 2016 que promueve la donación y trasplante de órganos y tejidos y células humanas. Esta ley establece que todos somos potenciales donantes de órganos y tejidos a menos de que se haya establecido una negativa en vida. Esta ley que promueve la donación como un acto voluntario y altruista, y establece que todo mayor de edad es donante presunto. Pero resulta que, hablando de la terapia médica clásica que está mandada a recoger, en la cual era una relación desigual, el médico miraba al paciente como un sentido paternalista y tomaba las decisiones basadas en la beneficencia. ¿Y por qué? Porque el médico tenía la información y los conocimientos suficientes y el paciente que era pasivo y aceptaba todo lo que le dijeran. Pero resulta que el modelo actual, y es a donde le debemos apuntar, es un modelo participativo en el que se equipara tanto el paciente, la familia y el médico. Igual nos seguimos basando en la beneficencia, siempre lo mejor para nuestro paciente, pero basados en el respeto y la capacidad de elegir de cada paciente, o sea, la autonomía. En algunas ocasiones nuestros pacientes pierden la capacidad de tomar decisiones, pierden su autonomía, entonces hay diferentes estrategias para poder inducir el respeto a la autonomía de ellos. Yo siempre digo que cada minuto que uno le dedique a la familia es un tiempo que se multiplica, o sea, se multiplica en cosas positivas. Cada minuto que le dedicamos al paciente y su familia vale oro. A mí me encanta, y lo digo así como cuando veo que en las horas de la tarde hay una reunión con varios familiares, que un colega lo hace, a mí me fascina ver eso, porque veo que el humanismo va, inclusive el viernes pasado vi como una persona en condición de discapacidad pues llegó allá a esa reunión. Entonces digamos que no hay una barrera, no hay un límite para que ellos sepan del estado de sus familiares. ¿Cuál es el papel del médico? Informar al paciente para que tome las decisiones respecto a su vida, y el médico debe ayudar a la toma de decisiones de forma autónoma y promover las decisiones compartidas, que es lo que les estaba diciendo. Uno puede, digamos que si no hay una voluntad anticipada, puede inducir el respeto de la autonomía del paciente, como le pone ejemplos. Entonces, a cada uno de los familiares que va le respeta su papel. ¿Usted qué es? Soy la abuelita, soy el tío, etcétera, soy la novia, en fin. Y uno le puede colocar ejemplos, por ejemplo, les dice, si ustedes han tenido algún familiar que le haya pasado algo parecido a Pepito Pérez, y él dice, sí, ¿y qué decía en vida? Que a mí no me hagan nada, o que me hagan de todo. Y así uno va tratando como de inducir el respeto a la autonomía. Esos avances tecnológicos, ¿dónde los vemos más? En salas de cirugía, en cuidado intensivo, todas esas nuevas terapias, todo en pro de mejorar la calidad de vida, pero a veces lo que hacemos es prolongar el curso de las enfermedades, y se puede generar como, a veces, pues digamos que no vamos para ningún lado y toca tomar decisiones. También hay que tener en cuenta el tema de la justicia distributiva a la hora de los recursos, y también a la hora de asignar una cama a un paciente que de pronto tiene más posibilidades
que en nuestro paciente en tema de fin de vida. ¿Cuál es el mejor momento de hablar de la muerte? Cuando estamos vivos. El hablar de la muerte puede ser un tabú, inclusive hay artículos en los que hablan en las diferentes especialidades, se puede abordar de forma diferente, ¿por qué? Por las creencias y las vivencias y dependiendo de la etapa que se esté viviendo. Para nadie, pues no es igual hablar de muerte en un neonato a hablar de muerte en una persona de 95 o hablar de muerte en una mujer de 30 años con 2 hijos, uno de 3 años y otro de 1 año, ¿sí? Eso es totalmente diferente. Siempre hay que tratar de respetar la autodeterminación de las personas y el derecho a una muerte digna, que también puede ser muy subjetivo. Traje este artículo publicado en la Revista Colombiana de Nefrología del 2018, en el cual hablan de las principales causas de negativa familiar a la donación de órganos y tejidos, 10 años de experiencia en un centro latinoamericano. Esto fue desarrollado en la Fundación Valle Lilí. Es un estudio retrospectivo observacional. El objetivo, ¿cuál era? Identificar las principales causas de exclusión de donantes, los argumentos en contra y las barreras a la donación de órganos. Fueron potenciales donantes 2.185, de los cuales de muerte encefálica fueron 53.1, de no muerte encefálica 46.9, la solicitud de donación se llevó en 67.1 y no se llevó la solicitud en 32.9, ¿por qué? Porque había una contraindicación clínica por parada cardiorrespiratoria o por otras causas. La negativa familiar se encontró aproximadamente en el 23.2, que corresponde básicamente a la negativa que manejamos en la subred norte. El doctor Mario Figueroa y Juan Pablo me pueden corregir, más o menos es la misma. No se identificó la causa de negativa familiar en 35.9 y se identificó en 64.1. Un no rotundo fue el 31%, respeto a la voluntad del paciente 17.3, disociación familiar 11.2, conservar la integridad del cuerpo 11.2, inconformidad en el manejo, la religión y los cambios del parecer. Si ustedes se dan cuenta, la disociación familiar fue 11.2 y la inconformidad en el manejo 7.8. Esos puntos los podemos manejar nosotros. ¿Cómo? Con buena comunicación. O sea, un 20% que lo podemos manejar nosotros, el personal asistencial. Si ustedes se dan cuenta, Valle Lilí, la tasa negativa nacional y la regional, Valle Lilí al comienzo, en el 2007 estaba por encima de la nacional y la regional, pero en el 2012 la rompió, llegaron a tasa de negativa familiar de 0. ¿Y qué hicieron ellos? Ya les voy a decir qué hicieron. Posteriormente están siempre por debajo de la tasa nacional y la regional. ¿Cuáles fueron esas estrategias y esas experiencias positivas? La implementación del programa de comunicación en todo el personal de salud, recordar que en medicina, en cuidado intensivo y en todo lo que tiene que ver con los grupos asistenciales, todos son importantes. Desde el portero, mejor dicho, todo el mundo es importante. Todos hablemos el mismo idioma y todos sepamos para dónde vamos. Se estableció un diplomado de tratamiento médico del potencial donante, el protocolo de abordajes de las familias y la importancia de saber comunicarse. Bueno, como les digo, el mejor hora de hablar de la muerte es mientras estamos vivos y aquí surgen las voluntades anticipadas. ¿Qué es eso? Es un documento que se registra la voluntad de un individuo para elegir determinados tratamientos médicos futuros en caso de perder la capacidad de tomar decisiones. ¿Y quién me dice? Nadie está exento de que en algún momento pierda su capacidad de tomar decisiones. Es un anticipo ante la eventual incapacidad del paciente y esto lo que trata es evitar conductas médicas dirigidas a retrasar el proceso natural de la muerte con medios que podrían ser desproporcionados. ¿Esto de dónde sale? De la ley 1733 de 2014. Esta es la ley Consuelo de Saavedra. Esta señora era una señora de una alta esfera social, esposa de un magistrado e hija de un magistrado. Me la leí, es una ley que los invito a que se la lean, es muy bonita, puede ser un poema para los paliativistas. Es una ley mediante la cual se regula los cuidados paliativos para el manejo integral de los pacientes con enfermedades terminales, crónicas y degenerativas. Muy importante esa parte porque la saca de que solamente fuera para el paciente oncológico, ¿sí? Y esto en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida. Este documento de voluntad anticipada lo puede ejercer toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, como un anticipo ante la pérdida de la autonomía para tomar decisiones en futuro y declara de forma libre, consciente, sobre las preferencias al final de la vida.
¿Y qué son esas voluntades anticipadas? Son un derecho del paciente, hacen parte de la atención integral al paciente y la familia y es una obligación del equipo médico conocerlas. Esta planificación anticipada es un proceso deliberativo que permite de manera reflexiva, con tiempo y entendiendo su proceso de enfermedad, poder identificar y expresar cuáles son sus deseos y preferencias para su atención en el curso de la enfermedad y permite liberar tensiones. ¿Tensiones en quién? En la familia, en el grupo asistencial, porque esto se hace, digamos, cuando hay tiempo, no cuando toca correr y como, ¿sí?, a las carreras, entonces es más difícil. El marco legal, en el 2014, el artículo 5 de la ley 1733 establece el derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada. La resolución 1051 del 2016 contempla solamente la formalización ante un notario y en el 2018 ya tiene en cuenta a los menores de edad y también otros medios de formalizarla como son los recursos tecnológicos y también permite formalizar testigos y con el médico tratante. Digamos que no viene al caso en esta charla hablar de cómo se realiza, si ustedes lo quieren ver en la página del ministerio, está claramente cómo se puede formalizar, simplemente pues que quede muy claro que la ciudad, la fecha, la expedición del documento de la persona que desea manifestar, la indicación concreta de que está en pleno uso de sus facultades mentales y legales y luego posteriormente manifiesta cómo son sus preferencias en diferentes ámbitos. Entonces se puede legalizar con formalizar ante un notario. Recordar que hay muchas personas que no pueden acceder a un notario, entonces el notario puede ir a la casa con el médico tratante, muy claro que quede en ese documento la firma, el nombre, la firma del médico tratante y los testigos. No solamente tiene que ser con el documento, sino también puede ser con un video u otros medios de comunicación, pero que quede en la grabación los dos testigos. En el caso de lo que tiene que ver con donación, la voluntad de donación para el trasplante, la educación y la investigación tiene que quedar manifiesto en el documento y para la oposición también ante la presunción legal de donación deberá quedar registrado en este documento. Por ejemplo, en el caso de donación de órganos y tejidos, podría colocar que solicito que todos mis órganos y tejidos sean dispuestos para la donación de acuerdo a la reglamentación vigente o solicito que tal órgano no se tenga en consideración, se puede escribir cuáles órganos sí y cuáles órganos no. En caso de no querer ser donante, eso tiene que quedar manifestado por escrito al momento de afiliarse a la EPS o dejar constancia e informar al Instituto Nacional de Salud. Si desea cambiar la voluntad anticipada, igual contactar ante los medios telefónicos y virtuales del Instituto Nacional de Salud. Ante dudas o inconsistencias, nunca pues, dejar de buscar y de consultar el Registro Nacional de Donantes y recordar que ante una voluntad expresa de una persona en vida solo puede ser revocada por ella misma y no por la familia. Este documento no es algo que está establecido y que no se puede, eso se puede modificar, se puede sustituir o se puede revocar. ¿Qué es eso de la modificación? Simplemente es cambiar parcialmente el contenido de este sin privarle de sus efectos. La sustitución es privar a este de los efectos otorgando uno en su lugar y la revocación es privar de todos, digamos, sus efectos sin otorgar uno nuevo. Y uno diría, bueno, ya tiene el documento de voluntad anticipada y ya liberó todas las tensiones. Pues no, tampoco es tan así. En medicina nada es exacto porque realmente pues uno preguntaría qué tanto esta solicitud puede hacer referencia a los verdaderos deseos del paciente, qué tanto los familiares conocen esas decisiones tomadas por el paciente, esos deseos, o qué posibilidades habrían cambiado entre el momento que se escribieron y el momento que se hace efectivo. Y la última es qué cambios han ocurrido en la vida o las circunstancias del paciente o qué efectos tendrían los adelantos de la medicina en el momento actual cuando se va a ejecutar esa voluntad anticipada versus el momento en el que se diligenció. En cuanto, previamente hablé de que esto es una obligación del personal asistencial conocerlo, aquí traje este artículo publicado en el 2021, en el cual se titula Documentos voluntades anticipadas, conocimientos y experiencias de los profesionales de salud en Colombia. Este es un estudio descriptivo de corte transversal realizado mediante encuesta electrónica anónima y voluntaria en 6 sociedades médicas colombianas, participaron 533 profesionales, de los cuales mis colegas intensivistas fueron el 34%, anestesiología el 15%, hospitalización 11.8%, dolor y cuidado paliativo 10.3% y pues digamos que todos los que tenían que ver como con el tema de fin de vida. Una pregunta era, ¿qué tanto conocimiento de los profesionales de la existencia de la ley que regula el documento de voluntad anticipada? Dolor y cuidado paliativo 77.3%, fueron los que puntearon, cuidado intensivo 5.8%, anestesia 31.2%. Digamos que cuidado paliativo da la parada.
El acceso a cuidados paliativos en Colombia no es el mejor, está centralizado en las ciudades principales y pues Colombia no solamente es Bogotá y Cali, Colombia es mucho más allá y realmente falta mucho acceso a los cuidados paliativos. Y la otra pregunta es, ¿conoce los requisitos para suscribir el documento de voluntad anticipada? Dolor y cuidados paliativos 66%, cuidado intensivo 34.2%, o sea, nos falta mucho por socializar, mucho trabajo todavía. La conclusión es que hay poco conocimiento en los profesionales y las instituciones deben generar algún tipo de campaña para poder darlas a conocer. En alguna institución ideal, inclusive está el documento, está este código QR en su intranet, ahí de forma, mejor dicho, es casi que una demanda inducida, como ellos lo hacen para poder tener como unas campañas de voluntades anticipadas y, no, como les digo, no tener que tomar decisiones a las carreras, ¿sí? Cuando están todas esas tensiones, todas esas crisis familiares, porque si uno cuenta con ese documento, no del todo no se van las tensiones, pero sí hacen un poco las cosas más fáciles. Y para concluir es que la atención integral en salud es un derecho del paciente y la familia a lo largo de su vida. Los pacientes tienen derecho a recibir información acerca de las distintas posibilidades de atención en salud, incluyendo la suscripción del documento de voluntad anticipada. Los pacientes tienen derecho a recibir un acompañamiento a la hora de valorarla, elaborarla, y los profesionales de salud deben conocer las voluntades anticipadas como un ejercicio de la autonomía de quien las suscribe y por tanto deben ser tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones en la atención y cuidados de las personas. Y eso era todo. Muchas gracias por su atención.